Continuamos con el tema 1 y vamos a abordar ahora la racionalización, ¿vale? Como dice aquí, racionalizar una fracción algebraica consiste en encontrar otra equivalente, es decir, que tenga el mismo valor, que no tenga radicales, que en el inicio sí las tenía, en el denominador, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Bien, para trabajar con fracciones o radicales que en el denominador tienen un radical, como por ejemplo tenemos el caso, esto es una fracción y de las propiedades de los radicales pues sabemos que esto es la raíz cuarta de 6 partido por la raíz cuarta de x elevado a 3. ¿Qué sucede? Que los radicales en el denominador suelen ser bastante molestos cuando uno tiene que hacer operaciones, ¿vale? Bien, ¿qué se puede hacer para eliminar este radical del denominador obteniendo una fracción, como dice aquí, por otra que sea equivalente? Pues lo que tenemos que hacer es recordar que si tenemos un radical de índice n, con sea lo que sea que lleve dentro, si ese radical está elevado a n, ese radical está bien en la parte, todo el radical, o esto que se puede meter aquí dentro, resulta que una raíz enésima de algo elevado a n, o aquí como está, pues es exactamente lo que hay dentro, con lo cual esta operación, cuando tienes una operación de este tipo, en realidad eliminas el radical, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea para eliminar este tipo de radicales. Claro, si esto es una raíz cuarta, como tenemos ahí, eso es una raíz cuarta, en este caso de x elevado a 3, necesitaríamos, esto lo pongo aquí entre en puntitos, necesitaríamos que esto estuviese elevado a 4, ¿vale? Pero tú no puedes coger y elevar esto a 4 porque a ti te apetezca, porque la clave está en que aquí esto tiene que ser igual. Claro, ¿qué sucede? Que aquí tienes una raíz cuarta de algo que está elevado a 3. Eso quiere decir que te falta una sola raíz cuarta para tenerla elevado a 4. Bien, como en una fracción tú lo que puedes hacer sí que es multiplicar por un elemento en el numerador y el mismo en el denominador, pues resulta que yo elijo la raíz cuarta de x, porque de esta manera en el denominador, cuando yo multiplique esto, voy a tener esto de aquí. Y esto de aquí va a pasar a ser solo lo que hay en el denominador. Claro, seguimos con el desarrollo de este trabajo y aquí tenemos raíz cuarta de 6 por raíz cuarta de x. Eso, como sabéis, teniendo el mismo índice, es raíz cuarta de 6x, ¿de acuerdo? Y en el denominador tendríamos raíz cuarta de x elevado a 3 por raíz cuarta de x. Eso es raíz cuarta de x elevado a 4, porque sería x elevado a 3 por x. Claro, precisamente esta es la opción o el argumento que necesitamos para que este radical, a veces gusta de tachar aquí, aunque no es lo más adecuado, pero una vez que tenemos esto, pues lo que hacemos es que esto queda raíz cuarta de 6x partido por x, y de esta manera hemos, entre comillas, eliminado el radical. A esto se le llama racionalizar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el ejercicio hecho tal cual como lo he reproducido yo ahí, y este sería el resultado. Podemos tener una situación en la que en nuestro denominador aparezca una expresión de este tipo, un binomio que se llama, o una expresión de este tipo. Es decir, binomios, como dice aquí, con raíces cuadradas. Si tenemos esa situación, que es distinta de esta anterior que hemos visto, lo que hacemos es que multiplicamos y dividimos por un factor que proporcione, como dice aquí, una diferencia de cuadrados, ¿vale? Este factor, como también dice aquí, es el conjugado. El conjugado de un binomio de raíces cuadradas es una cosa relativamente sencilla, porque cuando tú tienes un binomio de raíces cuadradas tienes una raíz cuadrada. Aquí generalmente utilizamos letras, pero en realidad aquí puede haber lo que sea. Si tú tienes un binomio, que sería una expresión de este tipo, de raíces cuadradas, con, repito, lo que haya aquí debajo en el radicando es indiferente, su conjugado, que es por lo que tenemos que multiplicar,
su conjugado sería exactamente el mismo binomio, pero cambiando el signo que hay en el interior. Es decir, si esto es un más, se pone un menos. Y de la misma manera, si lo que tenemos es un menos, es decir, un binomio con un signo menos aquí, su conjugado sería exactamente el mismo binomio, pero con un más, es decir, se intercambia el signo de ahí, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo que voy a reproducir yo aquí paso a paso y a explicar para que lo veáis. Es decir, yo tengo esta expresión, 3 raíz de 2, como dice aquí, partido por raíz de 3 más raíz cuadrada de 5. Esto es exactamente a lo que se refiere este segundo apartado, un binomio. Es decir, este no es como el caso anterior que teníamos aquí, que hemos resuelto. Aquí lo que había era un solo radical. Ahora lo que tenemos es un binomio porque está sumando o restando, en este caso sumando. Pues bien, ¿qué dice esta regla que hagamos? Pues tranquilamente, sin multiplicar por el conjugado de esa expresión, de ese binomio, en el numerador y en el denominador. Es decir, cuando en una fracción, como en el caso anterior, multiplicamos el numerador y el denominador por la misma cosa, la fracción no cambia. Por eso hay aquí un igual. ¿Pero qué conseguimos en este denominador? Pues lo que conseguimos en este denominador es que haya suma de dos elementos por diferencia de los mismos dos elementos. Eso es suma por diferencia, que es una fórmula de las identidades notables. La voy a poner aquí. Cuando tienes suma por diferencia, me da igual que haya raíces, que no haya. Es decir, esto es una expresión algebraica. Si tú tienes que multiplicar, esto es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Esta es, vamos a llamarle la fórmula que sucede que aquí dejamos de momento el numerador como está, ¿vale? Y vamos a pasar a suma de dos cosas por diferencia. Eso es el cuadrado de la diferencia, es decir, la diferencia de cuadrados, perdón, raíz de 5 aquí al cuadrado. Y como hemos visto anteriormente, una raíz cuarta elevado a 4, pues queda el radicando. Pues una raíz cuadrada elevado a 2 queda exactamente lo mismo. Vamos a aprovechar para multiplicar el numerador, este término, por cada uno de los que hay en el paréntesis. Esto sería 3 raíz de 2 por raíz de 3 menos 3 raíz de 2 por raíz de 5. Lo vamos a multiplicar porque estos radicales se pueden multiplicar porque tienen el mismo índice. Aquí nos quedaría raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 3, menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 5. Seguimos con nuestras operaciones y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de multiplicar los radicandos. 3 por 2, 6. Menos 3 raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 10. Partido por 3 menos 2, que es menos 2. ¿Y qué hemos conseguido igual que antes? Eliminar los radicales del denominador. ¿De acuerdo? Este menos, como estáis viendo aquí yo lo he puesto aquí abajo. Generalmente el menos del denominador ese puede estar aquí arriba. También, como veis aquí ha optado por no multiplicar el paréntesis y yo he optado por multiplicarlo. Todas estas cuestiones son indiferentes. El asunto es que en el denominador desaparezca los radicales, ojo, obteniendo una fracción equivalente, es decir, que sea la misma. Cuidado, porque no se trata de hacer lo que uno quiera, sino seguir los pasos de lo que dice la teoría. Una vez terminado con la parte de radicales, vamos a continuar con lo que se llama la notación científica. ¿De acuerdo? La notación científica se utiliza cuando uno tiene que utilizar números o que son muy muy grandes o que son muy muy pequeños. Es decir, generalmente cuando un número es muy muy grande necesitaría uno muchas cifras para escribirlo. De la misma manera, si un número es muy pequeño, necesitarías muchas cifras decimales para escribirlo. Ahí es cuando aparece la notación científica. Y la notación científica tenemos que, debe cumplir estos requisitos que dice aquí. Un número, puesto en notación científica consta de una parte entera formada por, atención, una sola cifra, que no sea el 0.
la de las unidades. Por ejemplo, primeramente una sola cifra. Una sola cifra en la parte entera, ¿de acuerdo? Que no sea el 0, por ejemplo, el número 3. Luego, el resto de cifras significativas, es decir, la parte decimal, pues son las cifras que vengan aquí en la parte, por ejemplo, 3, 2, 0, 4, ¿vale? Esto sería de momento. Y luego, como dice aquí, multiplicado, que yo lo voy a poner con un aspa, aunque aquí lo pone, por una potencia del número 10. Por una potencia del número 10, una potencia entera del número 10, ¿vale? Esta potencia, si n es un número positivo, grande, el número será grande. Y si n es un número negativo, es porque el número será pequeño. Vamos a poner un ejemplo, 3,204 por 10 elevado a 5. Claro, si esto es un número escrito en notación científica, si uno escribiera este número en forma decimal, la coma habría que moverla 5 lugares, como indica aquí, hacia la derecha. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, añadir 2 ceros. Esto sería 3, 2, 0, 4 y 2 ceros más. Aquí conviene contar siempre porque hemos movido 5 lugares. Estaba aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora está aquí. Bien, este número en notación científica se escribe así. Es un número 3 millones y pico. Como veis, como esto es un número positivo, el número es grande. Cuanto más grande sea el exponente, pues más grande es el número. Ahora vamos a poner, por ejemplo, 3,204 por 10 elevado a menos 5, ¿vale? 10 elevado a menos 5 es mover esta coma, como dice aquí el exponente, pero 5 lugares hacia la izquierda, es decir, 0,00, hay que rellenar con ceros. Aquí algunas veces se equivoca uno, porque hay que contar. Habría que moverlo, una vez sería aquí, 2 veces sería aquí, 3 veces sería aquí, 4 veces, 5 veces. Es decir, hay que poner 1, 2 y 3 ceros y luego el que viene aquí. Aún así, conviene contar después también, a ver si se ha movido exactamente 5 veces hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Pues esto está mal. Es decir, esto es incorrecto porque lo hemos movido 4 veces. Hay que añadir un 0 más. 0,1, 2, 3, 4, 3, 2, 0, 4. Mirad, estaba aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora está bien. Como veis, cuando el exponente es negativo, el número es muy pequeño. Como os estoy comentando, los números en notación científica se utilizan cuando uno quiere representar, repito otra vez, o tiene que representar números de magnitudes muy grandes, o números muy grandes, o números muy pequeños. Una vez que sabe uno lo que es o son los números en notación científica, llega el momento, como siempre, que uno trabaja con números, de realizar operaciones con estos números, ¿vale? Como dice aquí, para hacer operaciones con los números en notación científica debe uno tener en cuenta que tienen dos partes, la parte decimal y lo que es la potencia del 10, ¿de acuerdo? El asunto es que como estamos con potencias, la suma y el producto y el cociente, como dice aquí, el producto y el cociente son muy fáciles o relativamente fáciles. Mientras que si queremos sumarlos o restarlos, exige preparar los sumandos de modo que tengan, como dice aquí, la misma potencia de base 10, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos para que nos vayamos familiarizando con estas operaciones, ¿de acuerdo? Mirad, por ejemplo, esta multiplicación, 5,24, repito que yo pongo el aspa, aunque aquí pone el puntito, lo mismo da, para no confundirlo con la coma esta, ¿vale? Con la coma decimal o con el punto decimal, como uno quiera utilizar. 5,24 por 10 elevado a 6 es un número en notación científica y lo quiero multiplicar por 6,3 por 10 elevado a 8, ¿vale? Bien, mirad. Multiplicar o dividir, como dice aquí, va a ser muy sencillo porque lo que se hace es multiplicar, en este caso, la parte decimal, 5,24 por 6,3 y multiplicar las potencias del 10. Claro, las potencias del 10, 10 elevado a 6 por 10 elevado a 8, como tienen la misma base, se suman los exponentes, sería 10 elevado a 8 más 6, 14. Con lo cual aquí vendría 10 elevado a 14.
Esta es la única parte que se hace con la calculadora, ¿vale? Vamos a sacar la calculadora para hacerlo. Aquí tenemos la calculadora, vamos a hacer 5,24 por 6,3. 6,3. Esto nos da 33,012, ¿vale? Pues cogemos aquí y ponemos 33,012 por 10 elevado a 14. Y aquí es donde viene la parte en la que uno tiene que conocer bien qué es escribir o qué es un número en notación científica. Si recordáis de lo que hemos dicho al principio, el número en notación científica en su parte entera tiene que tener una sola cifra y no puede ser el 0, y esta tiene 2, esta tiene un 33, con lo cual esto no está escrito todavía en notación científica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es mover esta coma, pero mover esta coma significa modificar. Como vamos a moverla a un lugar, el resultado final tiene, si yo hiciera 33,012 por 10 elevado a 14, tendría que mover hacia la derecha 14 lugares. Si muevo esto un lugar a la izquierda, en vez de 14, ahora tendrán que ser 15 para que sea el mismo número. Es decir, al final lo que uno hace es aprenderse que cuando, en este caso, muevo la coma esta a la izquierda para que el número esté escrito de forma científica, lo que tengo que hacer es sumar aquí una unidad al número 14 para que en realidad siga siendo el mismo número. Ahora, si muevo esto 15 lugares, me da lo mismo que si lo muevo desde aquí 14 lugares. Este es el resultado ya escrito bien en notación científica. Aquí tenéis el ejercicio igualmente realizado aquí. Aquí esta parte final es la única complicación que hay, porque este número que hay aquí en el principio no está escrito en notación científica, y tenemos que hacer esta operación para que se pueda escribir o termine poniéndolo 1 en notación científica, que es este de aquí. Y este es el único escollo, por decirlo de alguna manera, que tenemos que superar. Vamos a hacer ahora esta división, que sería 5,24 por 10 elevado a 6 dividido entre 6, los mismos números que antes, por 10 elevado ahora a menos 8. Por 10 elevado, como dice aquí, vamos a hacer la misma cuenta que tenemos aquí, porque de esta manera la veis aquí y en el vídeo donde yo la estoy explicando. ¿De acuerdo? Bien, esto es exactamente lo mismo. Lo que hay que hacer es dividir estos dos números decimales con la calculadora, es decir, habría que hacer 5,24 dividido entre 6,3, que ahora veremos con la calculadora. Bueno, lo tenemos aquí hecho, la utilizaremos. Y en el caso de las potencias, lo que se hace para dividir potencia de la misma base es al exponente del numerador se le resta el del denominador, es decir, 6 menos 8. Esto nos da este número de aquí, esta cuenta de aquí, que haríamos con la calculadora y que, si no se ha equivocado aquí, dice que es 0,8317, y este de aquí pues sería menos por menos más, 6 más 8, 10 elevado a 14. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y ahora qué sucede? Pues una cosa parecida a lo que sucedía antes, que esta parte primera, la parte decimal, no está correctamente escrita, porque aquí hay un 0, y aquí debe haber una sola cifra y que no sea el 0. Es decir, esta coma que está aquí hay que moverla a un lugar, pero ahora a la derecha. Pues bien, si antes lo que hacíamos era sumar 1, pues la operación contraria es la que habrá que hacer ahora, que es restarle 1 aquí y mover esto un lugar. Es decir, esto va a ser 8,317 por 10 elevado a, 14 menos 1, que será 13. Lo mismo que tenéis en este ejercicio. Esa sería la forma correcta de hacer esta división de números en notación científica. Vamos a ver ahora cómo la suma y la resta tienen un poquito más de complicación. Vamos a hacer esta suma y resta que tenemos aquí, ¿vale? Tal cual la tenemos aquí, para ver los problemas que nos va a dar sumar y restar, ¿vale? Que son el sumar y restar siempre que hay potencias por en medio, radicales. Sumar y restar o restar suele siempre dar algún problema más que multiplicar, por las propiedades que tienen las potencias, los radicales, y en este caso la notación científica utiliza las potencias del 10, por lo tanto va a tener los mismos problemas.
Vamos a ver, tenemos esto de aquí, menos 7,5 por 10 elevado a 10. Aquí, si os dais cuenta, dice que lo primero que tenemos que hacer es preparar los sumandos. ¿Por qué? Porque las potencias tienen que estar todas en la misma, tienen que tener el mismo exponente. Es decir, si esto es 10 elevado a 9, y esto es 10 elevado a 12, y esto es 10, ni se puede sumar ni restar. Hasta que esto no tenga, o sean todas, por ejemplo, 10 elevado a 10, o sean todas 10 elevado a 9, o sean todas 10 elevado a 12. Lo que vamos a hacer es que, como esta está por debajo del 10 elevado a 10, esta está por encima, vamos a hacer que todas estén con 10 elevado a 10. Lo voy a hacer de esa manera, porque aquí, si os dais cuenta, los ha hecho para que todas estén con 10 elevado a 9. Da lo mismo, es decir, uno puede decidir, bueno, pues esta que está con 10 elevado a 12 me la voy a llevar a 10 elevado a 9, y esta que está en 10 elevado a 10 me la voy a llevar a 10 elevado a 9. O puede decidir, pues me voy a llevar esta para que esté con 10 elevado a 10, y esta que esté también con 10 elevado a 10. O incluso podría decir, me voy a llevar esta para que esté 10 elevado a 12, y esta para que esté 10 elevado a 12. Puedes elegir. El asunto es que lo hagas de una manera o de otras, tienes que tener la misma potencia en los tres sumandos, en este caso, sumándose estos dos y este que está restando. Cambiar esto, cambiar este exponente, es mover la coma. Aquí es donde nuevamente tenemos que llevar cuidado. Por ejemplo, si yo, esto os conviene hacerlo despacio y pensarlo bien, ¿eh? Si yo quiero que esto, que está con 10 elevado a 9, termino siendo un número y la potencia sea 10 elevado a 10, aquí lo que voy a hacer es sumarle 1, ¿vale? Sumarle 1 quiere decir que el número final acabe de la misma manera, es decir, que cuando yo lo multiplique del mismo número. Si multiplico por 10 elevado a 9, tendré que mover la coma 9 lugares añadiendo ceros, ¿vale? Si multiplico por 10 elevado a 10, la tendré que mover 10 lugares. Eso quiere decir que la coma tiene que moverse para aquí atrás para que cuadre. Es decir, esto va a ser 0,583. Atención. Si yo muevo la coma desde aquí 10 lugares, me da el mismo número que si la muevo desde donde está aquí 9. Como veis, ahora sumar 1 es mover hacia este lugar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque en realidad, si lo hiciéramos de aquí a aquí, lo que hemos hecho ha sido restar 1. Esto a veces cuesta un poco de trabajo, pero tiene uno que entender que este igual de aquí te está diciendo que tú has movido la coma y has cambiado la potencia, pero el número es el mismo. Ya tengo esta en 10 elevado a 10. Ahora voy a coger 6,932 por 10 elevado a 12 y quiero que termine también con 10 elevado a 10. Aquí ahora lo que hay que restar es 2. Pues bien, si al final va cogiendo el 1 el tranquillo y aquí ha sido mover un lugar para acá cuando era sumar 1, pues ahora es mover 2 lugares para acá cuando es restar 2. Es decir, esto va a ser 693,2. ¿Vale? Y ahora se vuelve al ejercicio y se ponen todos estos nuevos números con su potencia de 10. 583 va a ser 0,583 por 10 elevado a 10 más 693,2 por 10 elevado a 10 menos 7,5 por 10 elevado a 10. Y ahora que tienen todas la misma potencia, seguimos por aquí abajo, lo que hacemos es que todo va a ser con potencia 10 elevado a 10 y se suma 0,583 más 693,2 menos 7,5, todo por 10 elevado a 10, porque todas tienen el 10 elevado a 10 que sale factor común. Esta operación es la que se hace con la calculadora. Hacemos esta operación 0,583 más 693,2 menos 7,5, le damos al igual y obtenemos 686,283. ¿Vale? Vamos ahora a escribir aquí 686, vamos a ver qué número era, 686,283 por, y atención, 10 elevado a 10. ¿Qué sucede? Que
Este número no está en forma científica, pues lo que nos queda hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Esto tiene que moverse la coma, está aquí entre el 6 y el 2, pues tiene que estar entre el 6 y el 8, es decir, moverse 2 lugares hacia la izquierda. 6, 8, 6, 2, 8, 3. Estaba aquí, repito, se ha movido 2 lugares. Como se ha movido 2 lugares, para que este número sea igual, esto tiene que aumentar 2 unidades, para que si yo multiplico salga el mismo número. Repito que esta es la única cosa que a veces el personal se lía, porque aquí lo que hace uno muchas veces sin pensarlo demasiado es decir, pues como la he movido 2 lugares para la izquierda, entonces en vez de sumarle 2, lo que tengo que hacer es restarle 2. Bueno, esto se arregla pensando en cuánto tienes que mover la coma para ir al número. 12 lugares desde aquí es lo mismo que 10 desde aquí, con lo cual esto está correcto. De hecho, si veis aquí, en este ejercicio, el resultado, como veis, es exactamente el mismo, aunque aquí lo haya hecho llevándoselo a potencias de 10 elevado a 9. Lo mismo da que vayas a uno que a otro, porque al final, lógicamente, el resultado va a ser el mismo. Continuamos con el apartado 6, con los logaritmos, ¿vale? Bien. Antes de entrar de lleno en los logaritmos, quiero explicar que dentro de este tema de los números reales hemos visto en un momento inicial las potencias, ¿vale? Las potencias. Después vimos los radicales. Después estuvimos con la notación científica, que no viene al caso, y ahora tocan los logaritmos, ¿vale? Estos tres objetos matemáticos, 3 operaciones, que es como habitualmente se las denomina, aunque en realidad no son operaciones, en realidad son distintas formas de mirar una sola operación, que son las potencias. Vamos a ver para que lo tengamos claro. Bien, voy a usar las mismas letras que hay aquí para que lo entendáis. Mirad, una potencia sería una cosa así, a elevado a z igual a m. Digo que utilizo estas mismas letras porque son las que tenéis aquí. Bien, a esta m se le llama potencia. Es decir, si tú quisieras encontrar qué número es este, pues tendrías que coger esta a y hacer la operación de la potencia. ¿De acuerdo? Eso sería una potencia. Ahora supongamos que lo que yo quisiera encontrar fuese la base, ¿vale? Fuese no la m, sino la a. Pues bien, para encontrar la a, de aquí sale que la a es la raíz de índice z de la m. Es decir, con los otros 2 números y un radical obtienes la a. Es decir, estaríamos en los radicales. Pues bien, la tercera pata que nos falta es que quisiéramos encontrar la z. Pues si nosotros queremos encontrar la z usando el número a y el número m, lo que tendríamos que utilizar son lo que se llaman los logaritmos, que se representan así, y como la a y la m la conocerías, la a se pone aquí. Es decir, esto es simplemente una forma de escribir. A esto se le llama la base de logaritmos. Que se llame la base del logaritmo no debe sorprendernos porque en realidad es la base de la potencia, o sea que el nombre es el mismo, solo que aquí estamos utilizando el logaritmo. Pues bien, el logaritmo en base a del número m, que son los 2 que conozco, es precisamente el número z. ¿Por qué? Porque a elevado a z es m. Aquí hay que tener en cuenta que la a tiene que ser siempre mayor que 0. Es decir, cuando queremos la z, lo que usamos son los logaritmos. Cuando queremos el exponente. Cuando queremos la base, usamos los radicales. Y cuando queremos el resultado de la potencia, usamos las potencias. Si os dais cuenta, estamos hablando de los mismos 3 números, pero fijando la atención en uno de ellos. Lo repito otra vez. Si quiero la potencia, la m, hago la potencia. Si quiero la base, lo que hago es un radical con los otros 2. Este va al índice y este va al radical. Y si lo que quiero es el exponente, lo que hago es un logaritmo. ¿De acuerdo? Esto, que al principio parece un poco trabalenguas, cuando uno coge potencias que conoce perfectamente, por ejemplo, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 es 9, ¿vale? 3 por 3. Muy bien. Imagínate que quisieras el 3. Pues el 3 resulta
que es la raíz cuadrada del 9, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí va el 2 y aquí el 9, pues aquí tienes el 3. Ahora imagínate que quisieras el 2. Pues el 2 es el logaritmo en base 3 del 9. Dicho de otra manera, ¿a qué hay que elevar el 3 para que te dé 9? ¿Vale? Esto es la base de logaritmos y este es el logaritmo, que es, en este caso, estamos buscando el exponente. Estas tres operaciones, si las queremos llamar así, en realidad son distintas formas de mirar los tres números que intervienen en una potencia, ¿vale? Por eso, tanto si se trabaja con radicales como si se trabaja con logaritmos, siempre va uno a recurrir a las potencias para, por decirlo de alguna manera, aclararse. Vamos a estudiar un poco en profundidad ahora los logaritmos, ¿de acuerdo? Antes de entrar de lleno en ellos, conviene recordar que los logaritmos, según sea la base del logaritmo, que sería la base de la potencia, reciben un nombre o reciben otro. Por ejemplo, los logaritmos más utilizados, como dice aquí, son los logaritmos decimales, que son los que tienen o los que cogen la base 10. Esos, el 10, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 100. El logaritmo en base 10 de 100 es 2. ¿Por qué es 2? Y aquí es donde está la parte que uno tiene que tener claro. ¿Por qué el logaritmo en base 10 de 100 es 2? Porque 10 elevado a 2 es 100. Por eso, esta es justamente la explicación de esto. Pero cuando se utilizan logaritmos decimales, como dice aquí, que son simplemente los de base 10, este 10 no se pone simplemente la palabra log. Cuando no se pone aquí ningún número, todo el mundo debe entender que estamos hablando de logaritmos decimales, ¿vale? Luego tenemos otros logaritmos que son los neperianos, ¿vale? Que se representan con la letra ln. Logaritmo tampoco se pone la base. La base de estos logaritmos, la base, igual que aquí era el 10, es el número e. El número e es un número como el número pi irracional, que como veis aquí es 2,71, en fin, no se puede escribir y se escribe con letras. Bien, pues los logaritmos neperianos son el otro elemento que también se utiliza. Para todas las demás bases siempre se pone aquí el numerito. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 4. ¿Quién es el logaritmo en base 2 de 4? Pues el logaritmo en base 2 de 4 es el número al que hay que elevar el 2 para que te dé 4. Pues 2, ¿vale? Hay algunos que salen de forma inmediata y otros pues sencillamente son más difíciles de contar. En la calculadora, en cualquier calculadora habitual, hay dos teclas para calcular logaritmos. Uno que va identificada como L o G, que serían los logaritmos decimales, y otra que va en mayúscula o minúscula con LN, que serían los logaritmos neperianos, ¿vale? Y con distintas propiedades podríamos calcular cualquier logaritmo, porque hay una fórmula, una propiedad que permite que se pueda calcular el logaritmo en cualquier base usando cualquiera de estos, ¿vale? Lo veremos más adelante. Vamos a practicar un poco con estos ejercicios. Como veis aquí, es decir, uno siempre se encontraría en esta situación. Logaritmo en base 3 de 9. La cuestión es, ¿a qué número hay que elevar el 3 para que dé 9? Pues a 2, que es esta la explicación. Esto de aquí, si uno no quiere, no lo pone, porque la explicación es porque 3 elevado a 2 es 9. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 32. Cuando uno dice, ¿a qué hay que elevar el 2 para que dé 32? Pues uno podría saber que esto es 5, pero si no lo sabes, está factorizar el 32, que es divisible entre 2, que es a 16, 16 entre 2, que es a 8, 8 entre 2, que es a 4, 4 entre 2, que es a 2, y 2 entre 2, que es a 1. ¿Qué pasa? Que 32 es 2 elevado a 1, 2, 3, 4 y 5. 2 elevado a 5. Por eso, ¿a qué hay que elevar el 2 para que dé 32? Pues a 5, ¿vale? Igual que tenéis aquí. Y luego tenéis este de aquí, que es logaritmo neperiano de e. Como e es la base del logaritmo neperiano, ¿a qué hay que elevar el número e para que te dé pues a 1? Porque e elevado a 1 es e. Este es el motivo de, aquí lo tenéis, de que este logaritmo sea el número e, ¿vale? Entiendo que cuando se utilizan letras la cosa es más difícil, pero recordad que esta e es como el número pi, es un número que es 2,71, que no escribe uno nunca, lo escribe con su nombre, que es e, y de esa manera lo utiliza. ¿De acuerdo? Bien,
Una vez que uno empieza a trabajar un poquito con los logaritmos, se da cuenta de cosas que se ven de forma, como dice aquí, inmediata o bastante fácil. Por ejemplo, que el logaritmo del número 1 es siempre 0 en cualquier base. Mirad, si tú tienes la base que sea, es decir, aquí, recordad siempre que la base de logaritmos tiene que ser mayor que 0, es decir, un número mayor que 0. Pero bueno, el número este, que sea 2, que sea 3, que sea 10, que sea el que sea, ¿vale? Bien, el logaritmo del número 1 siempre va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque a elevado a 0 siempre es 1, sea quien sea la a. Por eso el logaritmo en base 2 de 1 es 0. El logaritmo en base 10, que sabéis, ya os he dicho que no se escribe de 1, es 0. El logaritmo neperiano de 1 es 0. Es decir, esto en cualquier base. ¿De acuerdo? Por esta razón que os acabo yo de decir. Luego tenemos aquí otra propiedad que también es muy fácil de entender, que es que el logaritmo de la propia base siempre es 1. Dicho de otra manera, el logaritmo en la base que sea del mismo número que es la base siempre es 1. Pues claro, a elevado a 1 es a lo que tienes que elevarlo para que te dé a. Eso quiere decir que el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Que el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Y que el logaritmo neperiano de e, que es la base, pues también es 1, que es lo mismo que hemos visto aquí. Esto son propiedades. Es decir, en matemáticas, propiedades. Cuando uno aporta o da una cosa nueva, inmediatamente empiezan lo que se conoce como las propiedades de esa, no me gusta llamarla operación, pero bueno, vamos a llamarla operación para que de este objeto matemático, ¿vale? Que son los logaritmos. Vamos a seguir viendo propiedades que son las que uno tiene que manejar para poder trabajar bien con los logaritmos. A ver, igual que cuando en el vídeo de los radicales vimos las propiedades de los radicales y dijimos esto es lo que se necesita para trabajar con radicales, esto es lo que tiene uno que manejar. Cuando estuvimos en las potencias están las propiedades de las potencias, que generalmente a las propiedades uno les suele llamar fórmulas, pero en realidad son propiedades. Esas propiedades de las potencias te permiten trabajar con las potencias. Cuando dimos la notación científica dijimos, vale, ¿y esto cómo se hace para sumarlas, multiplicar? Pues vimos cómo se hacía. Pues aquí ahora mismo estamos con los logaritmos y vamos a ver una serie de propiedades de las cuales estas dos son las más evidentes para poder trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Vamos a ir viéndola despacito y explicando cada una de ellas. Aquí tenemos, para empezar, estas tres propiedades, de las cuales dos ya las hemos visto, que son, por decirlo de alguna manera, básicas. Que el logaritmo del número 1 es 0 siempre en cualquier base, que el logaritmo de la base del logaritmo en cuestión es siempre 1 y que, como dice aquí, solo tienen logaritmo los números positivos. Esto hay que tenerlo claro por lo siguiente. Vamos a explicar esa propiedad para que se entienda bien. Es decir, solo tienen logaritmo los números positivos, ni siquiera el 0. Por ejemplo, logaritmo en base 2 del número 4. Pues aquí hay que elevar el 2 para que dé 4. Pues a 2, vale. Ahora dice uno, logaritmo en base 2 de menos 3. Esto no existe. Un número negativo no tiene logaritmo ni en base 2 ni en ninguna base. Mucho cuidado porque aquí la gente se confunde, porque el logaritmo en base 2 del número 1 medio, ¿quién es? Para responder a esta pregunta, claro, este es un número positivo, por lo tanto sí que tiene logaritmo. Ojo, sí que tiene logaritmo. No tienen logaritmo los números negativos, ni el 0. No existe este logaritmo, esto no existe. Es como si quieres hacer la raíz cuadrada del número menos 3. Esto no existe, ¿vale? Hay operaciones que en los números reales no se pueden hacer. Pero, por ejemplo, si tienes que hacer esta, claro, aquí siempre tiene uno que estar acordándose de dónde sale todo esto, que son las potencias. Y entonces uno tiene que acordarse de que 1 partido por 2, esto sería 2 elevado a 1, que no se pone aquí en el denominador, pero esto es 2 elevado a menos 1, según las propiedades de las potencias. Y entonces dice uno, ¿a qué hay que elevar el 2 para que te dé un medio? Pues aquí lo estáis viendo, a menos 1. Esto es menos 1. Dicho de otra manera, sí hay logaritmos que son o que dan negativo.
pero no hay logaritmo de números negativos. Aquí el personal se confunde. Esto es correcto totalmente. ¿Vale? Es decir, que un logaritmo pueda dar un resultado negativo, eso es correcto. Pero no puede haber logaritmo de números negativos. Cuidado con no confundir esas dos cosas, que es lo que quieren decir esa última propiedad de ese paquete de 3. ¿De acuerdo? Seguimos ahora con las propiedades y son, como estáis viendo, estas que van apareciendo en estos recuadros en verde. Detrás de cada uno recuadro de esto está la demostración. Nosotros no vamos a ver la demostración, pero sí que tendremos que entender lo que quiere decir la propiedad. Aquí tenéis una, aquí tenéis otra y vamos a ir viéndolas una a una, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con esta primera que dice aquí. Las propiedades, que repito, muchos de vosotros termináis llamando fórmulas, las propiedades, se escriben lógicamente con letras porque valen para cualquier número que se pueda calcular. Y aquí lo que dice es que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Es decir, esto que tenéis ahí. ¿Vale? Esta es una propiedad bastante interesante porque, por decirlo de alguna manera, transforma un producto en una suma, que siempre son operaciones que hacen que los números no suban mucho o no se hagan muy grandes. Cuando uno multiplica, enseguida los números se vuelven muy grandes, pero cuando suma no. Pues bien, en cualquier base, cuando pone aquí una letra A es porque vale para cualquier base, y cuando aquí pone una X y una Y es que aquí me da lo mismo lo que haya. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿vale? Igual que el logaritmo, que es la siguiente que tenéis aquí abajo, de un cociente, que yo lo voy a escribir así, el logaritmo de un cociente es la resta del logaritmo del numerador en este orden, menos el logaritmo del denominador, ¿vale? Ahí tenéis la siguiente propiedad. Vamos a seguir viendo propiedades, van a ir saliendo, voy a ir escribiéndolas aquí todas para que vayamos viendo todas ellas. Bien, ya llevamos esta logaritmo de un producto y logaritmo de un cociente, seguimos y aquí tenemos el logaritmo de una potencia. El logaritmo en base a de x elevado a y es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia. De la misma manera llegamos a esta y es el logaritmo en base a de una raíz de índice n. Pues eso es 1 partido por el índice de la raíz multiplicado por el logaritmo del radicando, de lo que hay dentro. Y finalmente esta que tenemos aquí, que es la que se llama de cambio de base, que es, como digo, la que permite que aunque la calculadora no tenga los logaritmos de todas las bases, tú puedas calcular el logaritmo en cualquier base porque puedes cambiar, como veis aquí, a otra base. Aquí tenéis las 5 más las 3 aquellas iniciales que dijimos que son inmediatas. Logaritmo de un producto, aquí lo tenéis, logaritmo de un producto es la suma de los dos logaritmos, logaritmo de un cociente es la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, logaritmo en base a la que sea, que no la nombro porque es la que sea, de una potencia es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base, logaritmo de una raíz de índice n de un radicando el que sea es 1 partido por n, que es el índice de la raíz, multiplicado por el logaritmo en base a de x. Si os dais cuenta, lo que hacen los logaritmos es hacer desaparecer una potencia, hacer desaparecer, entre comillas, siempre entre comillas, aquí no desaparece nada, estos son propiedades que están demostradas y que simplemente no vamos a utilizar, pero, o sea, no vamos a demostrar, pero están ahí. Y esta es la de cambio de base, el logaritmo en base a de lo que sea, es el logaritmo en base b de ese lo que sea, partido o dividido por el logaritmo en base b de la base anterior. Estas 5 más las 3 anteriores son las que se utilizan para resolver los distintos ejercicios sobre logaritmos. Por ejemplo, para desarrollar, como dice aquí, para desarrollar expresiones o para simplificarlas, que también se utiliza, que es escribir como un solo logaritmo. Son, digamos, ejercicios inversos. Vamos a hacer, por ejemplo, alguno de desarrollo y alguno de simplificación, ¿vale? Por ejemplo, desarrolla. Vamos a coger
este de aquí. Quiero que prestéis atención a lo que vamos a ir haciendo. Logaritmo neperiano de la raíz quinta de 4x cuadrado partido por el número e elevado a 3. Repito, todo lleno de letras, que ya sé que llama mucho la atención, pero lo único que tiene que hacer uno es ir aplicando las propiedades que hemos visto, ¿vale? Vamos a ver si las ponemos por aquí para que estén siempre a la vista. Vamos a ir poniéndolas aquí en un lateral de la pantalla, aquí por ejemplo, y vamos a ir aplicándolas. Por ejemplo, la primera que vamos a aplicar, como esto es el logaritmo de una raíz quinta, pues vamos a aplicar esta que tenemos aquí, que es 1 partido por 5 por el logaritmo neperiano de lo que hay dentro, y lo que hay dentro es 4x cuadrado partido por e elevado a 3, ¿vale? Esto es aplicar esta. Ahora resulta que esto es un cociente, pues ahora vamos a aplicar esta, que es, siempre conservando lo que hay, un quinto que va a multiplicar a todo esto que hay aquí, que sería el logaritmo neperiano del numerador menos el logaritmo neperiano del denominador, ¿vale? Ahora bien, como estamos trabajando con logaritmos neperianos que tienen base e, pues el logaritmo neperiano, lo voy a poner por aquí abajo para no liar, logaritmo neperiano de e elevado a 3 es, aquí hay que elevar el número e, que es la base de estos logaritmos, para que de e elevado a 3, pues narices, pues a 3. Eso quiere decir que esto que tengo aquí es un quinto por logaritmo neperiano de 4x cuadrado menos 3, porque esto vale 3. Esto vale 3. Bien, ahora tenemos logaritmo neperiano de 4 por esto. Vamos a aplicar la primera, porque eso sería un quinto de... Y pongo otro paréntesis para que se sepa que vamos desgranando cosas. Logaritmo neperiano de 4 menos, perdón, menos no, equivocación mía, es más. Logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3. Ahora resulta que aquí hay una potencia, pues entonces aplico esta. Si os dais cuenta, lo que estoy haciendo es desarrollar esta expresión en logaritmos más sencillos. Esto será, se cierra aquí, logaritmo neperiano de 4, no necesita el paréntesis, más 2 por logaritmo neperiano de x, porque el 2 viene aquí delante, como estáis viendo en una potencia, menos 3, ¿vale? Y pues aquí hemos llegado, aquí está el final de esto, es decir, hemos desarrollado, como dice aquí, desarrollado esta expresión, ¿vale? Ahora vamos a hacer el ejercicio, digamos, contrario, que es simplificar, que es una cosa que está desarrollada, vamos a unificarla, ¿vale? Vamos a hacer ahora este ejercicio, este que hay aquí, 1/2 del logaritmo, es el logaritmo en base 10, por eso no se pone aquí un número, de m, menos 2 logaritmo en base 10 de t, menos logaritmo en base 10 de p, más 5 medios logaritmo en base 10 de h. Mirad, 1/2 logaritmo de m, eso es esta, pero al revés, es decir, leída de este lado para aquel. Esto es logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de m. Este 2 que está aquí multiplicando, yo lo puedo, aplicando esta al revés, está aquí delante multiplicando, lo puedo poner delante. Esto sería logaritmo de t al cuadrado, es decir, este 2 que está aquí sube arriba aplicando esta propiedad que tenéis aquí. Esta de momento se queda como está, logaritmo en base 10 de p, y esta, atención, porque esta es una mezcla de estas dos, esta es una mezcla de estas dos que tenéis aquí. Este 5 que está multiplicando va a ir al exponente de la h, y este 2 es a la raíz, al índice de la raíz, o sea que esto sería más logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada, porque lo dice este 2, de h elevado a 5, es decir, he aplicado esta propiedad para que el 5 que está multiplicando se vaya de exponente a la h, y he aplicado esta propiedad para que el 2 que está en el denominador vaya como raíz cuadrada. Bien, y ahora mirad, esto es una resta, pues esa resta es un cociente, o sea que esto va a ser logaritmo en base 10 de raíz cuadrada de m en el numerador partido por t cuadrado, es decir, es esta de aquí aplicada al revés, menos, y esto
que tenéis aquí es una suma. Pues esto va a ser logaritmo de la multiplicación de p por la raíz cuadrada de h elevado a 5. Incluso si uno quiere seguir, este menos sería otra vez aplicar esta, que sería logaritmo de todo esto que hay aquí en el numerador. Esto, no sé si... yo me imagino que, claro, si dice uno, ¿y esto para qué? Esto es simplemente para practicar. Esto es como un juego, es decir, es ir aplicando las propiedades. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos juntado todo esto que estaba separado, lo hemos simplificado, que es como llama aquí, puesto en un único logaritmo. Es el ejercicio, por decirlo de alguna manera, contrario al que hemos hecho antes. ¿De acuerdo? Bien, con estos ejercicios, pues terminamos la parte de logaritmos. Aquí da alguna aplicación que podéis leer, que cómo es la escala en la que se da la intensidad de un terremoto, que es la escala sismológica de Richter, o la escala del pH. Todo eso tiene que ver con los logaritmos, lo podéis leer para que veáis las distintas aplicaciones que tiene. Pero, como dije, vamos avanzando en este tema, terminaremos la teoría y después pues veréis también algún vídeo con ejercicios para completar este primer tema, que como estáis viendo pues es un tema que necesita su tiempo. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos ahí y en un siguiente vídeo veremos la parte final, que simplemente son las matemáticas financieras. ¿Vale? Venga, hasta luego.